El verso 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Este punto es bien importante, quiero que estén bien atentos. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? ¿Hasta cuándo durará ese acto del continuo sacrificio? ¿Hasta cuándo estarán realizando los sacrificios antes de que sean interrumpidos? ¿Y hasta cuándo durará la prevaricación asoladora? ¿Hasta cuándo durarán esos sacerdotes actuando en prevaricación, actuando erróneamente, abandonando las directrices que Dios les ha dado y abandonando las enseñanzas que Dios les dio, actuando erróneamente? ¿Hasta cuándo durará el continuo sacrificio y hasta cuándo durará esa prevaricación asoladora? Miren lo que se contesta más adelante. Ese verso 13 continúa recargando lo que dice la parte A, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará el santuario y el ejército para ser pisoteados? La contestación llega en el verso 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Este es el punto clave de la enseñanza más importante para nosotros del capítulo 8 de Daniel. 2300 tardes y mañanas son aproximadamente 6 años y 4 meses. Luego el santuario será purificado. Leo completamente el verso 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Esa contienda, esa guerra, esa lucha durará 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. ¿Cuándo será purificado? En los últimos días, al final de los tiempos, en los tiempos del fin. Eso lo conocemos nosotros, porque ahora mismo no hay templo allí. Por lo tanto, ese santuario no puede ser purificado porque no existe. Y estamos en la fecha actual previo a los días finales. Estamos en los días de lamento, de dolor. 2300 tardes y mañana, que durará esa situación de la prevaricación asoladora. Y el ejército en esa guerra durará 6 años y 4 meses. Esa es la contestación que da Dios por inspiración. No la estoy dando yo, la estoy leyendo de la palabra de Dios. Dios dijo, eso va a durar aproximadamente 6 años y 4 meses. La interrupción del continuo sacrificio en ese ataque durará 6 años y 4 meses aproximadamente. ¿Cuánto dice Juan que durará el tiempo cuando el continuo sacrificio sea interrumpido? 3 años y medio. Por lo tanto, esto que se está describiendo aquí no se refiere a los tiempos del fin. Se refiere al año 70 de esta era. Esa es la grande confusión que enseñan, que dicen y traen todos los acontecimientos del fin y empiezan a relatar la historia de las guerras, que les dije que 3, 4, 5 horas, días no daría tiempo para cubrirlas, de tantas que hubieron, y duermen a la gente, cansan a la gente, y relatan las historias reales, pero engañan. Ellos están engañados, están confundidos. Quisieron confundirse. Si hubieran buscado conocer la verdad, Dios no lo hubiera dejado que se confundieran.
Eso lo dice la Biblia también. Se concluirá, eso es después de esos acontecimientos, se concluirá la guerra de la destrucción del ejército y del dominio que ocurrió en la destrucción del templo. Las dos cosas. No es una sola y otra después, no, son las dos cosas juntas. Las dos cosas juntas ocurrieron en aproximadamente 6 años y 4 meses. La rebelión de los israelitas, fomentada por los sacerdotes, por movimientos de sacerdotes, especialmente celotes, pero no solo ellos, sino todos, a los cuales se unió el pueblo y se unió el ejército, comenzó 4 años antes del año 70. Para que tengan idea, el mejor estimado que se tiene ocurrió en mayo del año 66 de esta era. En el año 70 fue destruido el templo, pero todavía el ejército no ha sido totalmente destruido, ni los sacerdotes han sido totalmente destruidos, porque cuando destruyeron totalmente el templo, acuérdense que aquí hay conjunción de eventos, dos cosas unidas, las dos unidas que tienen que ocurrir en esta definición. El ejército es pisoteado y el santuario es destruido. Gran parte de los sacerdotes, una cantidad considerable, pequeña comparada con el resto de los que murieron, pero un buen grupo huyó y logró salir de Jerusalén y se ubicaron en Masada. Allí lograron establecerse y cuando el ejército romano tuvo conocimiento de esos eventos, empezó a perseguirlos. Y Masada estaba bastante difícil de llegar a ellos y ellos se creían que pues iban a vencer. ¿Qué sucede? Para llegar a donde estaban ese remanente del ejército, porque parte era del ejército y del pueblo en general, incluyendo sacerdotes, para Roma lograr llegar a ellos, tuvieron que construir una rampa gigantesca de tierra por la cual subieron, y ahí al final cuando suben es que se concluyen desde el principio de mayo del año 66 de esta era, 4 años antes de la destrucción del templo, se concluye en los aproximadamente 6 años y 4 meses toda esa destrucción. El templo destruido y el ejército totalmente destruido. Vamos a comenzar con el estudio del capítulo 12 del libro de Daniel. Este capítulo es un capítulo extraordinario. Es un capítulo que prácticamente le pone broche de oro en cierre al libro de Daniel. Hace unas explicaciones bien claras de los acontecimientos y de la época del tiempo del fin, a lo que se refiere, a lo que relata el capítulo 12. Así que vamos a comenzar con este gran capítulo, número 12 del libro de Daniel. Miren cómo comienza el verso primero de este capítulo número 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Fíjense que describe que en aquel tiempo serán libertados todos los del pueblo de Dios, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Y cuándo es que ocurre esto? Esto solamente puede ocurrir al final de los tiempos. No puede ocurrir en la época poco después de Jesús, cuando algunos quieren traer estos eventos a la época posterior inmediata de Jesús.
y entrelazan y entretejen y amarran y buscan y buscan y buscan, intentan explicar lo que sin lugar a dudas queda destruido con solamente este verso. Fíjense cómo dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, y vuelve y hace referencia nuevamente, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y aclara y continúa diciendo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Y cuándo es que puede ocurrir esto? Esto solamente puede ocurrir al fin de los tiempos, porque dice todos los que se hallen escritos en el libro. En la época posterior, a poco después de Jesús, para el año 70, no aplica esta expresión. Cuando dice todos los que se hallen escritos en el libro. Voy a volverles a leer el verso para que ustedes lo asimilen y lo reciban en sus corazones. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Voy a volverles a leer porque este verso es extremadamente importante. Y para los que escuchan, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y como dice todos los que se hallen escritos en el libro, esto solamente aplica para el tiempo del fin. Esta expresión nos demuestra que este tiempo es el tiempo final, el de los últimos días, del último gobierno mundial de los 10 reinos unidos en concilio, lo que describe el Apocalipsis sobre lo que ocurre durante la gran tribulación. Es un evento de mayor angustia, es un evento de grande agonía, que el que se describe en la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era. Daniel describe dos eventos de angustia que son muy distintos entre sí y son eventos de problemas, de luchas, de batallas, pero hay una diferencia bien grande entre ellos. En uno habla de la rebelión asoladora y en otro de la abominación asoladora. Así lo dice el original en hebreo. Cuando usted va al hebreo y lee esos dos lugares que vamos a estar comentando ya pronto, más adelante en este mismo video, hay la descripción en el original, está escrito en hebreo, en donde dice rebelión asoladora. Y en el otro verso de la otra descripción del otro acontecimiento que ha sido profetizado, habla de abominación asoladora. Así lo dice el original en hebreo. También podemos verlo escrito en el original en griego en el Nuevo Testamento. Porque Daniel describe dos eventos, que son los eventos posteriores a la muerte de Jesús, en tiempo inmediato posterior, lo que es el momento cuando es destruido el templo, y también Daniel describe lo que ocurre en los últimos días, con el último gobierno mundial. A uno lo llama rebelión asoladora
y a otro lo llama abominación asoladora. Y les tiene nombres distintos porque son eventos distintos. Uno es ocasionado por una rebelión del pueblo de Dios, del pueblo de Israel contra el gobierno romano. Es una rebelión en donde se levanta el pueblo de Israel contra el gobierno romano, contra los romanos. Por eso es que Daniel lo llama rebelión asoladora. Lo otro que describe Daniel es una abominación asoladora. Y esta abominación es la conducta del anticristo dentro del último imperio mundial, dentro del último gobierno mundial, que está formado originalmente por 10 reinos, se integran a todos los demás gobiernos de la tierra, a todas las demás naciones de la tierra, y ahí es donde el anticristo efectúa con actos de abominación la asolación total sobre la tierra, persiguiendo a todo lo que se identifique con Dios. Por eso hay dos eventos, uno llamado rebelión asoladora y otro llamado abominación asoladora. Miren esto, en Daniel capítulo 8, verso 13, se refiere a una de las dos partes que estamos hablando. El original en hebreo dice: entonces oí uno santo que hablaba y dijo uno santo al otro el que hablaba: ¿hasta cuándo la visión, el sacrificio perpetuo y la rebelión asoladora, entregado y santuario y ejército pisotear? Fíjense que en el capítulo 8 habla de la rebelión asoladora. Esta es la rebelión del pueblo de Israel. La única rebelión de estas dos ocurre según los demás eventos descritos. Todo cae en perfecta armonía con la rebelión del pueblo de Israel contra Roma. Por eso lo llama rebelión asoladora, y así mismo dice el original. El original no es una traducción, no es una interpretación, es el escrito original inspirado por Dios, inspirado a Daniel. Esto es la destrucción del templo, que fue causada por una rebelión del pueblo judío en contra del gobierno romano. En el capítulo 12, verso 11, el original dice: y desde el tiempo de abolirse el sacrificio perpetuo y poner abominación desoladora, días 1290. Fíjense que en Daniel 12, verso 11, habla de otro evento que es llamado abominación desoladora. Y aquí describe el tiempo, un tiempo bien relacionado de estos eventos, de esta abominación desoladora: 1290 días. Esto es aproximadamente 3 años y medio, que solamente ocurre en los tiempos del fin, en ese último gobierno mundial, del imperio mundial, de los 10 reinos que integran a todas las naciones de la tierra. El último gobierno mundial, lo que llamamos en formación el nuevo orden mundial. Aquí en este verso no hay rebelión del pueblo de Dios. Aquí lo que hay es una abominación desoladora, o sea, una persecución contra el pueblo de Dios por parte del último gobierno mundial, dirigido por el anticristo, el líder máximo del gobierno de los 10 reinos que se han unido en forma de concilio. Así que aquí tenemos las descripciones de los dos eventos. Uno es una rebelión asoladora que ocurre para cerca del año 70, duró unos 2300 días, que son aproximadamente 6.4 años, que fue lo que duró la guerra, que comenzó en el año 66 después de Cristo y terminó a finales del año 72 después de Cristo. Y el otro evento es una abominación desoladora, en donde el anticristo se levanta y se hace llamar Dios
y comienza la persecución contra los cristianos, contra todo lo que se haga llamar Dios, contra todo lo que se identifique con Dios. Por eso es que es una abominación desoladora. Dios les bendiga. Estos dos versos son bien importantes. Memorícenselo. Miren también estos dos versos en el Nuevo Testamento, en Mateo y en Marcos. En Marcos relata lo mismo que Mateo y hace referencia a lo que también Daniel habló. Miren cómo dice Mateo 24, en el capítulo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y la descripción, ¿a qué se refiere? A lo que está descrito en el Apocalipsis. Porque dice, y no la habrá en un futuro. Y la descripción de todos los acontecimientos que estarán ocurriendo, que están descritos en el Apocalipsis, que estarán ocurriendo en los últimos días, son mayores que los que ocurrieron en la época próximo futuro a la muerte de Jesús, para allá para los años 66 después de Cristo y 72 después de Cristo. Estos eventos en los tiempos del fin es una mayor en tribulación, en daños, en persecución mayor a la que ocurrió en aquella época poco después de Cristo. En Marcos 13 también nos relata lo que Jesús dijo, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Si estos fueran una descripción de los eventos de la destrucción del templo y lo que ocurrió cerca, poco antes y poco después de la destrucción del templo, no tiene cumplimiento, porque dice que no habrá una tribulación mayor después. Y la que habla Juan en Apocalipsis es una tribulación mayor que la que ocurrió para esos años 66 al 72 después de Cristo. Por lo tanto, podemos concluir sin lugar a duda, porque no puede estar más claro, esto habla de la tribulación de los tiempos del fin. Miren cómo continúa el verso 2. Fíjense, todo lo que sacamos de un solo verso. Un verso bien claro, bien específico. Verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjense en la continuación, en el complemento del mensaje. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cuándo serán despertados? Ahí en el final de los tiempos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Y cuándo es que estarán despertándose para vida eterna? En los tiempos del fin, al final de esos acontecimientos, después de la gran tribulación. Verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que les aconsejo que enseñen la palabra de Dios perfectamente clara y no con confusión, porque aún los que enseñan erróneamente las profecías están cambiando las profecías, y el juicio que está descrito en la profecía de Dios caerá sobre ellos. No es que cambiaron un libro escrito, no, usted enseñando erróneamente también puede caer en juicio. Así que analice bien lo que estamos hablando y salga de la confusión que puede usted estar teniendo, si es que quiere conocer la verdad. Vuelvo con el verso 3 de nuevo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Verso 4. Pero tú, Daniel, sella las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá,
y la ciencia se aumentará. Fíjense que Dios le dice que selle las palabras y que selle el libro de las profecías escritas hasta el tiempo del fin. Y se refiere a lo que estará ocurriendo en ese último gobierno mundial, que es el del tiempo del fin. No estaba para ser abierto para la época de Daniel ni para la época próxima futura a Daniel, sino está abierto para nosotros. Por eso es que ahora entendemos, analice bien este mensaje que estamos dando y busque conocer la verdad, comuníquese con Dios, entre en meditación y dígale: Señor, quiero conocer la verdad, quita de mí la confusión. Estoy seguro que si usted lo dice de forma sincera, Dios le va a abrir su corazón y usted va a entender la palabra tal como es, tal como Dios le escribió, con el propósito que Dios le escribió, para que todos conozcan la verdad y alcancen redención y vida eterna. Concluyo también diciendo: pero tú, Daniel, sella las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, porque dice sella el libro. Incluso este es el último capítulo del libro de Daniel, el capítulo número 12. Vamos a continuar. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 22, verso 10, en referencia a los tiempos del fin. Apocalipsis está escrito para relatar los eventos en el fin de los tiempos. Y dice, verso 10 del capítulo 22, y me dijo, esto es a Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Daniel describió dos eventos. Vamos a volver a repasar eso. Uno, el de la rebelión asoladora, y el otro, el de la abominación asoladora. La rebelión asoladora ocurrió cuando la destrucción del segundo templo, y la abominación asoladora ocurrió en el último gobierno mundial, ocurrirá en el último gobierno mundial, el de los 10 reinos. Al evento de la abominación asoladora fue que Dios le dijo a Daniel: sella la profecía porque está para el tiempo del fin. La destrucción del templo no ocurrió en el tiempo del fin. Ocurrió en el año 70 de esta era y fue a consecuencia de la rebelión del pueblo de Israel en contra del gobierno romano. Por eso es llamada rebelión asoladora, que son las dos descripciones que hace Daniel: una rebelión asoladora y otra abominación asoladora. Rebelión asoladora para aproximadamente el año 70 después de Cristo, y abominación asoladora, que es la abominación que ejercerá el anticristo en el último gobierno mundial. Verso 5 dice: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Verso 6 dice: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuál será el fin de estas maravillas? El verso 7 continúa diciendo: y oí al varón vestido de lino. Este varón vestido de lino es el unigénito Hijo de Dios. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos. En este caso juró por su Padre, por el Padre Celestial, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto se refiere a 3 años y medio. Esto es lo que es conocido como la abominación asoladora. El verso continúa diciendo: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.
¿Y cuándo es que se acaba la dispersión del poder del pueblo santo? Sabemos que hasta antes del 1948 estaban dispersos, no tenían su tierra, estaban regados por todo el mundo. Pero la formalidad de la dispersión del pueblo santo se acabó en mayo 14 de 1948, cuando recibieron su estado, cuando pudieron decir: ahora hemos regresado a nuestra nación de forma oficial. El Estado de Israel se oficializó el 14 de mayo de 1948 y se completó el 15 de mayo de 1948, y en ese momento comenzó un ataque de los países, de los gobiernos árabes contra Israel, lo que fue la primera guerra. Al mismo día prácticamente comenzó la guerra del pueblo de Israel en defensa de su nuevo territorio, la cual ganaron, que ocurrió en el 1948. Y aquí la dispersión del poder se terminó en esa fecha, porque ya oficialmente tenían su nación. Verso 8 dice: y yo oí, mas no entendí. Este es Daniel hablando. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel quería conocer. Pero miren lo que se le contesta. Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Y cuándo es el tiempo del fin? El tiempo del último gobierno mundial, posterior a el retorno del pueblo de Dios a su tierra, a vivir nuevamente en su estado oficial, con su nación oficial, entre todas las demás naciones. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues hasta estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Para la época de Daniel y para su época próximo, futuro a Daniel, estaban selladas las profecías del tiempo del fin, pero no para nosotros, porque ya estamos próximos a estos tiempos del fin. Mire cómo dice el verso 10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es una expresión similar a la del verso 10 de Daniel. Verso 11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Fíjense, abominación desoladora, que es la de los del tiempo del fin, como hemos explicado y hemos aclarado con mucho detalle. Vuelvo y leo: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. El continuo sacrificio será quitado por parte del último gobierno mundial a la mitad de los 7 años en que estarán gobernando. Estos 1290 días son aproximadamente 3 años y medio que corresponden a la gran tribulación. En Daniel capítulo 9, verso 27, también nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre
de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjense, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto se refiere a una negociación de pactos y acuerdos con las demás naciones de la tierra, incluyendo Israel, en donde sobresaldrá un pacto de paz. Y a la mitad de la semana, o sea, al cumplirse 3 años y medio de estar gobernando con ese último gobierno mundial, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es, hará que se interrumpan los sacrificios y las ofrendas de los sacerdotes que son efectuadas en el templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, después, con la grande conducta abominable, vendrá el desolador, vendrá el destructor, vendrá el que perseguirá a todo lo que se haga llamar de Dios o de Dios, hasta que venga la consumación, hasta que llegue el momento de la consumación, que es el momento determinado donde se derrame juicio sobre el desolador. Mira cómo dice en Mateo capítulo 24 verso 15, que hace referencia a las palabras de Jesús. Jesús diciendo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Fíjese que hace referencia a la abominación desoladora. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el 70 lo que hicieron fue destruir el templo. Pero aquí, en los últimos días, cuando veáis en el lugar santo, se refiere a cuando el anticristo interrumpa los continuos sacrificios y ofrendas y se proclame el Dios y ocupe en funciones el templo con su declaración. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, fíjese, una aclaración del Espíritu Santo, a Mateo escribiendo una aclaración del Espíritu Santo, una aclaración de Dios vía el Espíritu Santo, vía Mateo, el que lee entienda. Hay que leer, hay que escudriñar, hay que meditar. Si usted no medita la palabra, muy difícil entenderla. En Marcos capítulo 13, verso 14 nos dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjense, cuando dice puesta donde no debe estar, es puesta en el templo de Dios, ocupando el templo de Dios. Es cuando el anticristo ocupa el tercer templo y se hace llamar Dios. El verso 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí hay un periodo de tiempo de unos aproximadamente 45 días, haciendo la referencia de los 1290 y los 1335 días. Hay una diferencia de aproximadamente 45 días, donde luce que se tendrá el desenlace de la gran tribulación con los juicios grandes por parte de Dios sobre la tierra y sobre el último gobierno mundial, donde también ocurre en un momento culminante la segunda venida de Cristo. Este evento de la segunda venida de Cristo llega un momento en que posa sus pies sobre el monte de los olivos y la tierra sufre una transformación, y eventualmente en el valle Jezreel
donde el pueblo de Dios está rodeado por todos los ejércitos de la tierra, allí Jesucristo, en esos momentos, luego de haber retornado a la tierra, a lo que llamamos la segunda venida de Cristo, con la espada de su boca, destruye a todos los ejércitos que están confrontando al pueblo de Dios. Verso 13 dice: y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Nos hemos tomado el tiempo de explicar bien este capítulo. No queremos seguir dándole vueltas. Ya lo que hemos explicado es más que suficiente para que todo el que desee entender, entienda. Si quiere entender algo que todavía no está claro, lo que tiene que hacer es escuchar nuevamente este capítulo, que está muy bien y detalladamente explicado, con el propósito de aclarar toda confusión sembrada, porque sabemos que la mayor confusión sembrada en cuanto a las profecías de los tiempos del fin son aclaradas con esta explicación. Con esto lo que quiero decir es que todo el que haya sido engañado, pero que sea de los que desean conocer la verdad y que desean alinearse con Dios, con este capítulo, con este video, con esta edición, con esta presentación, usted va a entender y va a salir de toda duda. Entonces ha sido el propósito por el cual hemos explicado detalladamente este video, porque he aquí, en este tema es donde está la mayor confusión sembrada por parte del enemigo. Incluso a aquellos que enseñan erróneamente, aquí está el video para que lo vean. Y si está en su corazón conocer la verdad, yo sé que Dios le va a ayudar a conocer la verdad. Así que los dejo en manos de su criterio personal, en manos de su deseo personal, en manos de su búsqueda personal. Si desean conocer la verdad, sean bendecidos por Dios. Dios les bendiga.